Práctica número 5. Proceso de germinación. Unidad 6. Por Pérez Rodríguez María Fernanda y Alvarado García Carmen Janet. Introducción. Las semillas son los óvulos maduros de las plantas gimnosperma y angiosperma, a partir de los cuales se desarrolla una nueva planta. Por lo tanto, esta no va a germinar hasta que se encuentren condiciones adecuadas para asegurar la supervivencia de la planta. La semilla está compuesta por distintas partes. La primera y más importante es el embrión. El embrión básicamente es la planta en estado de letargo. La radícula es la primera raíz rudimentaria que tiene el embrión. A partir de esta, se van a desarrollar distintas raíces secundarias para mejorar la absorción de los nutrientes de la semilla. La plúmula es una yema que se encuentra en el lado opuesto de la radícula. El hipocotilo es la parte que se convertirá en el futuro tallo. Está el cotiledón. Esta es la primera hoja del embrión de una planta fanerogama. El endospermo, también conocido como albumen, es la reserva de alimento que tiene la semilla. El epidermo es una capa exterior que protege la semilla. Este puede estar formado por una sola capa denominada testa, o por dos capas, la testa y el tergumen. Las semillas están compuestas generalmente por lípidos, proteínas, carbohidratos y almidón, como por ejemplo, la lenteja está formada por un 24% de proteínas, un 36% de lípidos, 24% de carbohidratos y el resto de almidón. La germinación es aquel proceso que inicia cuando la semilla se humedece con agua y termina cuando la radícula penetra la estructura que rodea al embrión. Esta consta de tres fases. La fase 1, también conocida como la inhibición, es la absorción de agua necesaria para la rehidratación de proteínas y organelas celulares de la semilla. La fase 2, o activación metabólica, es la activación del metabolismo donde ocurre la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas de la semilla. La fase 3 es el crecimiento de la radícula, dando por terminada la germinación y como resultado a la planta. El objetivo de esta práctica es analizar desde la perspectiva bioquímica el proceso de la germinación. Ahora, lo que vamos a necesitar van a ser dos semillas de frijol. En caso de que una no germine, pedazos de algodón, dos frascos de vidrio, agua. Entonces, para comenzar, vamos a poner una capa de algodón y la vamos a humedecer. Y una vez que ya hayamos puesto los granos de frijol, lo que sigue es ponerlos en un lugar
que les dé el sol y esté en un lugar fresco, que no haga tanto calor, pero pues esto será vital para que puedan germinar muy bien. Entonces, hoy cuenta como el día cero. Ahorita no vamos a lograr ver algún cambio, pero al día siguiente esperemos ver qué ocurre y iremos así día con día. Hola, hemos llegado al día 6 y les quiero mostrar cómo ha quedado nuestra germinación. Vemos que el hipocotilo ya está bastante crecidito, se notan las primeras hojas y pues les quiero mostrar la línea del tiempo que hice en PowerPoint de cómo fue creciendo la germinación y tomando en cuenta que este proceso lleva a cabo las rutas metabólicas, pues estas rutas son la glucólisis, las vías de las pentosas fosfato, el ciclo del glioxilato y por último la fotosíntesis. El primer día, o sea, el día cero, fue cuando pusimos la semilla de frijol en el algodón. Obviamente no se notaron los cambios, pero sin embargo, dentro de las 24 horas se comenzó la fase uno, donde comienza la inhibición. Esto quiere decir que aumenta la actividad respiratoria. Después, el día uno, o sea, el día siguiente, fue cuando yo alcancé a observar que la semilla aumentó su tamaño. Y esto indicó que se encontraba en la fase 2. Esto quiere decir que la actividad respiratoria se equilibró. Después, en el día 2, yo alcancé a notar que hubo un desprendimiento de esa capita que tiene el frijol. Comencé a ver la radícula y el hipocotilo, que este midió 1.5 centímetros. Y esto dio un indicativo que se encontraba en la fase 3. En esta fase 3 hay un aumento en la actividad respiratoria. Después, en el día 3, el hipocotilo siguió creciendo y esto dio un tamaño de 2.5 centímetros, pero aquí todavía nos encontramos en la fase 3. Después, en el día 4, yo comencé a notar que ya empezaba a verse mejor los cotiledones y el hipocotilo obviamente fue creciendo más. Este dio un tamaño de 4.8 centímetros. Después, en el día 5, fue cuando yo alcancé a notar las primeras hojas y empezó lo que fue la fase 4, donde aquí hay una disminución en la actividad respiratoria. Y aquí el hipocotilo midió 6.3 centímetros. Después, en el día 6, o sea, lo que yo les acabé de mostrar, el hipocotilo midió 7.4 centímetros y se encuentra en la fase 4, igual como les había puesto en el día 5, aún sigue en la fase 4 y pues obviamente aquí la germinación seguirá creciendo, pero pues hasta aquí yo le corto hasta el día 6 y pues ya hasta que esas hojitas estén más creciditas y ya todo más crecido y se dé más adelante la evolución de esta planta, es cuando ya podremos observar la fotosíntesis. Y pues esto ya es todo. Cómo fue creciendo la germinación y tomando en cuenta que este proceso lleva a cabo las rutas metabólicas, pues estas rutas son la glucólisis, las vías de las pentosas fosfato, el ciclo del glioxilato y por último la fotosíntesis. El primer día, o sea, el día cero, fue cuando pusimos la semilla de frijol en el algodón. Obviamente no se notaron los cambios, pero sin embargo, dentro de las 24 horas se comenzó la fase uno, donde comienza la inhibición. Esto quiere decir que aumenta la actividad respiratoria. Después, el día uno, o sea, el día siguiente, fue cuando
yo alcancé a observar que la semilla aumentó su tamaño y esto indicó que se encontraba en la fase 2. Esto quiere decir que la actividad respiratoria se equilibró. Después, en el día 2, yo alcancé a notar que hubo un desprendimiento de esa capita que tiene el frijol. Comencé a ver la radícula y el hipocotilo, que este midió 1.5 centímetros. Y esto dio un indicativo que se encontraba en la fase 3. En esta fase 3 hay un aumento en la actividad respiratoria. Después, en el día 3, el hipocotilo siguió creciendo y esto dio un tamaño de 2.5 centímetros, pero aquí todavía nos encontramos en la fase 3. Después, en el día 4, yo comencé a notar que ya empezaba a verse mejor los cotiledones y el hipocotilo obviamente fue creciendo más. Este dio un tamaño de 4.8 centímetros. Después, en el día 5, fue cuando yo alcancé a notar las primeras hojas y empezó lo que fue la fase 4, donde aquí hay una disminución en la actividad respiratoria. Y aquí el hipocotilo midió 6.3 centímetros. Después, en el día 6, o sea, lo que yo les acabé de mostrar, el hipocotilo midió 7.4 centímetros y se encuentra en la fase 4, igual como les había puesto en el día 5, aún sigue en la fase 4 y pues obviamente aquí la germinación seguirá creciendo, pero pues hasta aquí yo le corto hasta el día 6 y pues ya hasta que esas hojitas estén más creciditas y ya todo más crecido y se dé más adelante la evolución de esta planta, es cuando ya podremos observar la fotosíntesis.